¿Quién fue Franklin Fukuyama y cuál fue su teoría social? Muy bueno. Franklin Fukuyama fue el escritor del libro que El final de la historia. Franklin Fukuyama fue el escritor del libro El final de la historia. Y ella nos pregunta, aquí en esta maldita pregunta, que si sus padres eran japoneses, pero que nació en Estados Unidos. Ella además me preguntó que quién fue Franklin Fukuyama. Está bien. Fue, a ver si lo digo sola ahora. Ese maldito tipo fue el escritor del libro El final de la historia. Ese fue Franklin Fukuyama. Ya. Entonces, ¿qué es el hecho histórico? Y da ejemplo, Kirsi, da ejemplo de esa vaina. Dice mi cuaderno que un hecho histórico es una interpretación por parte de los historiadores. Si es una interpretación por parte de los historiadores, se supone que uno está interpretando, o sea, que yo puedo hacer una historia. Entonces, para mayor facilidad, me quiere dejar dicho que un hecho histórico es un suceso que sucede años atrás. Que sucedió años atrás, dije yo. Eso es un hecho histórico, algo que uno no puede olvidar, algo en lo que uno está involucrado, lo tengo en mi mente eso. Que una guerra, eso es un hecho histórico. ¿Por qué es un hecho histórico una guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mente. Oh, ¿por qué, Kirsi? Porque eso pasó hace mucho. Entonces, como pasó hace mucho, entonces tú no estabas nacida. Y todavía cuando tú naciste, oye, la gente está hablando de eso. Eso es un hecho histórico. Pucha, man. Entonces, todos los sucesos, la 3 dice, todos los sucesos se consideran hechos históricos. Oye, esta vaina. Dame leer que no me hace. Llamamos hecho histórico a un suceso, verlo aquí, ya no lo dice, no lo había leído. Llamamos hecho histórico a un suceso del pasado que el historiador considera relevante, relevante, podemos decir que son acciones, sucesos, acontecimientos o acontecimientos. Los hechos históricos se caracterizan por su ¿qué? Por ser me equivoqué. Ahora es mal. No, que yo estoy confundida, Un hecho histórico sí es un suceso. Sí es un suceso. No, es algo que pasó ahora mismo, no años atrás, lo que el día año. ¿Qué mente tengo yo celebrando? Que si es un suceso, pero lo que yo dije ahorita, eso fue un suceso, eso fue un hecho. No histórico, porque nada más yo lo estoy sabiendo, que lo estoy haciendo, ¿sí? Ay, Dios. Dice la 4, establece la diferencia entre historia y hecho. Fácil. La historia es la ciencia que estudia el pasado. La historia ya. La historia estudia el pasado, cosas que fueron relevantes años atrás en la humanidad. Entonces, y como método ¿cómo es que yo escribí ahí? Y como método del propio de la ciencia, y como método propio de las ciencias sociales, se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escultura. Oye, esta mierda. ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tiene que ver la pregunta? Ella me dijo a mí que establezca la diferencia entre historia y hecho histórico. ¿Qué tiene que ver
que históricos que transcurre desde la aparición de la escultura. ¿Qué tiene que ver la escultura con un hecho y un suceso? Esa pregunta no me gusta, pero vamos para las 5. ¿A qué se le puede llamar personaje histórico? Adiós, a una tipa que esté tan buena como yo. Mentira, aquí sí, ponte a estudiar. La historia. ¿Qué fue la pregunta, diablo? ¿Qué mente? ¿A qué se le puede llamar personaje histórico? A Colón, Trujillo, ese asqueroso. Maldito Trujillo. La historia es que yo escribí ahí. Sos, has hecho, what the fuck. Yo escribí en inglés, señor. Dios mío, qué maldita mente ni más loca. Yo tengo la clase de sociales en inglés. Oye, di que sos. A ver. Oye, past. Por poner pasado. Human, qué bacana. El bute. Ahí dice así. Yo lo voy a traducir. A ver qué fue lo que yo escribí. Esto está en chino. En inglés no es. En chino. La historia son los hechos del pasado de la humanidad. Ok, lo traduje bien. La historia son los hechos del pasado de la humanidad. Historia. ¿Qué fue lo que yo escribí otra vez aquí? Historiografía. Ok. Historiografía es un registro escrito de esos hechos, una ciencia que tiene como objetivo el pasado de la historia de la humanidad. Voy a enseñar como la que. ¡Ay, santo!